Bien, buenos días, jóvenes. Vamos a continuar ahora con los métodos numéricos de resolución de ecuaciones diferenciales. Vamos a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias en una sola variable, ¿no? Y además con condiciones iniciales únicamente. Los métodos que más simple, o el método más simple de resolver una ecuación diferencial ordinaria es el método de Euler. El método de Euler resuelve una ecuación diferencial cuya expresión básica es, siendo y la función de x, es la derivada de esa función y igual a una cierta función f de x y de y. Entonces, la misma ecuación diferencial en el formato en que está escrita nos da la fórmula exacta de la derivada de la función y a través de la función f. La condición de inicio es que en un punto x0 del dominio, que puede ser 0 o cualquier otro punto en el dominio, x0, y en x0 tiene que ser igual a y0, es valor conocido en el inicio. Y entonces Euler funciona de una forma muy simple, ¿no? Para calcular el siguiente valor, nosotros nos basamos en el valor anterior de y, o sea, y en el punto n más 1 del dominio, va a ser igual a y en el punto anterior n, más h, que es la separación entre los puntos en que se divide el dominio, puntos igualmente espaciados, por la derivada. Entonces, gráficamente lo que tenemos acá, cómo se interpreta gráficamente este método. Tenemos la fórmula de la derivada y' igual a f de xy, que es dada por la ecuación diferencial misma. Y tenemos un punto en el inicio, tenemos un valor inicial y es 0, que podría ser un valor cualquiera, dado en este problema, ¿no? Lo que se hace es que se evalúa la derivada en el punto anterior, en este caso en el punto x0 cuando comenzamos, se evalúa la derivada en el punto x0 considerando el valor que tiene la función en ese punto, que es el y0. Entonces, el inicio sería y0 y x0 nos dan el valor de f, que es la derivada de y, multiplicado por el incremento en la variable h. H es la separación entre los puntos, se llama el paso del método, más el valor anterior. Eso nos lleva a una poligonal. Entonces, arrancamos con la derivada exacta, pero como tomamos un h que va a ser igual al paso entre los puntos, entonces el siguiente valor, y1, no va a estar sobre la verdadera curva, se va a alejar un poquito. Luego otra vez con la derivada en ese punto, calculamos con el espacio h de nuevo, usando la misma fórmula recursiva. Calculamos el valor en 2, en el x2, que es y2, y continuamos, ¿no? A medida que nos alejamos del punto inicial, Euler va aumentando el error, y lo hace significativamente, a menos que la separación entre los puntos de división del dominio sea pequeña. Entonces, noten ustedes que el método de Euler lo primero que hace es dividir el dominio con puntos igualmente espaciados, ¿no? Y lo que pretende calcular no es una expresión analítica de la función y, sino lo que pretende calcular es simplemente los valores de y en los puntos de división. Solo eso. Entonces, la separación entre los puntos la llamamos h, y en el método se llama el paso del método, ¿no? La longitud de paso del método. Mientras más pequeño sea esa longitud de paso, entonces Euler funciona mejor, se acerca un poco más. Pero es muy mal método porque está aproximando la derivada solamente en un punto, en el inicio del tramo, y en la curva vemos que la derivada va cambiando, y puede cambiar significativamente en diferentes puntos en el interior del paso. Entonces es un método bien inexacto. No lo vamos a tomar en cuenta nosotros para desarrollar acá nada. Vamos a describir ahora otro método. Hay una familia de métodos de Runge-Kutta.
que tendría como caso particular a Euler, sería llamado como un método Runge-Kutta-Euler de orden 1. Hay otro Runge-Kutta que es de segundo orden, para resolver el mismo tipo de ecuación diferencial, ¿no? Aquí el exponente 1 indica derivada. La derivada de y es igual a f de x y y que es función de x, ¿no? Y el punto inicial, es el mismo problema anterior. Ahora tomamos el paso h, hacemos la división y para calcular el valor siguiente de y, el y más 1 en base al y anterior, ya tomamos una aproximación de la derivada en 2 puntos dentro del paso. El K1 y el K2, que están multiplicados por un medio, tienen la expresión siguiente que está dada acá. K1 es el paso por el valor de la derivada en el inicio. Esto es como Euler. El primer término estaría llevando la derivada en el inicio. Y multiplicado por h ya nos da un incremento, ¿no? Y este método de segundo orden tiene estos parámetros que multiplican a K1 y K2. Se eligieron en este caso como un medio ambos. Hay otras elecciones posibles también. Luego, el K2 evalúa la derivada ya no en el punto inicial del paso, sino en el final. Xn le suma h, o sea, se va al final del paso y evalúa la derivada allí. Y y la toma como el valor anterior de y le suma K1, que ha sido calculado en la ecuación anterior, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de acá era para explicar que estos parámetros B vale un medio y A vale un medio, y hay otros parámetros alfa y beta que se toman como uno, que alfa y beta son los que están indicando las correcciones acá. ¿Ya? Hay correcciones que se hacen sobre los valores de K. Bueno, esto ya no tiene importancia. Vamos al método que sí nos interesa, que es el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Ahora un comentario sobre las aproximaciones que estamos haciendo acá. Cuando utilizamos Euler, que sería considerado un Runge-Kutta de primer orden, estamos trabajando con una aproximación de Taylor de la función estaríamos trabajando con un polinomio lineal, ¿no? Con solo datos de la derivada, yo salgo con un polinomio lineal. Entonces el error es del orden de h cuadrado, ¿no? El orden en un paso. Al sumar los pasos, cae eso a orden de h solamente. Entonces el orden de aproximación de Euler es del orden de h. Cuando es segundo orden, estoy trabajando ya con un polinomio de Taylor de grado 2. Estoy haciendo las comparaciones para determinar estos parámetros medios y demás. Estoy trabajando y comparando con un polinomio de Taylor, solución de Taylor de segundo grado. Por lo tanto, el error cometido sería en el paso sería de h al cubo. Pero a la medida que avanzamos hasta llegar al extremo final del tramo donde estamos evaluando la función, eso cae a h cuadrado. Entonces, el orden de aproximación de este método, de segundo orden, como indica el método, es de orden de h al cuadrado. Para el cuarto orden ya estamos pensando en trabajar con un polinomio de cuarto grado. Por lo tanto, el error en el paso sería de h a la quinta. Pero al realizar los cálculos, cae eso a orden de h a la cuarta. Entonces, el nombre indica el orden, ¿no? Es de cuarto orden. Es el mejor método comparado con los anteriores. Es muy exacto este método de Runge-Kutta de cuarto orden. Bien, de nuevo se discretiza el dominio con puntos igualmente espaciados con el valor h. Y la fórmula que me da el valor siguiente, y sub n más 1 de la función
en base al valor anterior y sub n, es esta que está escrita aquí, ¿no? Yn más 1 es igual a Yn más un sexto, que 2 veces K2 más 2 veces K3 más K4. Y aquí están las fórmulas para K1, K2, K3 y K4. Todos son incrementos porque es la derivada multiplicada por el paso h, ¿no? Son partes de los incrementos que se le sumarán a y sub n. Entonces se evalúa K1 como en el método de Euler en el inicio del paso x de y, y luego se van haciendo correcciones tanto a x como a y, ¿no? La primera corrección para K2 sería xn se le suma un medio de h, y a yn se le suma un medio de K1, que ya se calculó en la ecuación anterior. Para calcular K sub 3 se corrige también el x, que pasa a evaluarse en la mitad del tramo, ¿no? Xn más un medio de h, como en el caso de K2, y yn se le suma un medio de K2, que ya se calculó en la segunda ecuación. Y K4 termina siendo h por f de xn más h, o sea, ya está evaluando en la parte final del tramo, del paso, y y sub n se le suma el K3 que se calculó en la ecuación anterior. Entonces, para evaluar las K, usamos la derivada de la función que está dada por f, ¿no? Corrigiendo su argumento, como está indicado acá, ¿no? Esta fórmula la tenemos que seguir. Ahora, ¿qué pasa si la ecuación diferencial no es de primer orden, como hemos estado viendo? ¿Qué pasa si tenemos que resolver una ecuación diferencial de enésimo orden, ¿no? Este exponente acá no indica potencia, simplemente indica orden de derivada, ¿no? Entonces aquí n significa la derivada enésima de la función y, ¿no? Entonces, si tenemos una ecuación general, una ecuación ordinaria general, de orden n, con valores iniciales, desde y0 hasta la derivada n-1, evaluado en el inicio, yo he puesto 0, pero en realidad puede ser cualquier punto x sub 0, ¿no? Igual a, despejando acá, lo que hacemos para resolver esto, primero es despejar el término de mayor orden de derivada, que es el y a la n, ¿no? Derivada enésima de y. Entonces pasa el a sub n, que es su coeficiente, que puede ser variable también, con x, y a dividir, tenemos acá 1 sobre a sub n, que multiplica a la función g de x, menos a sub n menos 1 por y derivada n menos 1, menos, y así vamos decayendo hasta llegar a sub 0 con la función y con derivada de orden 0, o sea, la propia función. Después de despejar aquello, definimos nuevas variables. Definimos u1 igual a y, u2 igual a la primera derivada de y, un igual a la n menos 1 derivada de y. Entonces cuenten ustedes 1, 2, n menos 1, desde 1 hasta n tenemos definidas n funciones, 1. Y ahora las derivamos. La primera u se la deriva respecto a x, u'1 queda igual a y', pero y', que sería la primera derivada de y, es igual a u2. Entonces u'1 queda u2. Primera derivada de u2, entonces va a quedar la derivada de u2, que es la derivada segunda, y eso es u3. Y al final, la primera derivada de u sub n va a quedar la derivada enésima de y, que es igual a 1 sobre a sub n menos g de x menos a sub n menos 1 por y n menos 1, etc., ¿no? Entonces llega esta expresión para u' de n, y reemplazamos las expresiones de las derivadas de y que aparecen, ¿no? Entonces aquí va a ser, en vez de y n menos 1 que multiplica a su n menos 1, va a ser u sub n. Y va decayendo eso hasta llegar a y, que a sub 0 por y, entonces aquí me faltó el coeficiente a sub 0, a sub 0 por y, a sub 0 por u sub 1. Bien, con las condiciones iniciales, ahora interpretadas para las funciones u1, que es la función y en 0 y y0, u2 en 0 y y0, 1, la primera derivada en 0 de y así un en 0 es la derivada de orden n-1 de y, ¿no? Entonces va a ser y de n-1 sobre 0, es decir, sub 0.
Entonces simplemente interpreté las condiciones iniciales que tengo acá arriba para mi función y en términos de las funciones u que he definido acá. Y me queda, fíjense ustedes, expresiones de la derivada de cada una de las funciones u. Es decir, me queda un sistema de n ecuaciones diferenciales. Entonces, para resolver una ecuación de orden n en derivadas parciales con condiciones de inicio, lo que hacemos es transformarlo en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, en términos de esas variables u. Ejemplo, ¿cómo hacemos la transformación? Tomemos acá una ecuación diferencial de tercer orden, con las condiciones iniciales en el punto 0, y0, y vale y sub 0, en el punto 0, y1, primera derivada de y vale y01, en punto 0, la segunda derivada de y2 vale y02. Tengo esas tres condiciones para definir a mi polinomio solución y, o mi solución, no polinomio, mi función solución de manera unívoca, ¿no? Entonces despejo y tercera derivada de y, es 1 sobre a sub 3 por g de x menos a sub 2 por y cuadrado menos a sub 1 por y1 menos a sub 0 por y. Ahora defino mis funciones. U1 va a ser igual a y, U2 va a ser y primera derivada, y U3 va a ser, perdón, sí, y U3 va a ser segunda derivada de y. Y derivo cada una de esas funciones U. Entonces U'1 va a ser y', pero y' es, o primera derivada de y es U2. Entonces U'1 es U2. U'2 es primera derivada de U2, que sería y segunda derivada, que es U3, ¿no? Queda U3. Y la primera derivada de U3 sería y tercera derivada, que es igual a 1 sobre A3 por g de x menos A2 por y cuadrado, menos A1 por y1 menos A0 por y. Entonces va a ser 1 sobre A3 por g de x menos A sub 2 por la segunda derivada de y, que viene a ser el U sub 3, menos A sub 1 por la primera derivada de y, que viene a ser el U sub 2, y menos A sub 0 por y, que viene a ser U sub 1. Entonces ahí está el sistema armado. Y interpretamos luego ahí las condiciones de inicio, como U sub 1 es y, U sub 1 es 0 va a ser igual a y sub 0. Como U sub 2 sería y', el valor en 0 va a ser y01. Como U sub 3 es igual a y segunda, en 0 entonces vale y02. Otro ejemplo, si tenemos ahora una ecuación de segundo orden, entonces despejamos y derivada segunda, y me va a quedar 1 sobre a sub 2 por g de x menos a1 por y1 menos a0 por y. Las condiciones de inicio son y en 0 igual a y sub 0, y en 1 0 igual a y01, la primera derivada igual a 0,1. Y entonces comenzamos a definir nuestras funciones u. U sub 1 es igual a y, U sub 2 es igual a primera derivada de y. Entonces U sub prima 1 va a ser primera derivada de y, que es U sub 2, y luego la derivada de U sub 2 es igual a y sub 2, que es 1 sobre A sub 2 por g de x menos A sub 1 por la primera derivada de y, que es U sub 2, menos A sub 0 por la función y, que es U sub 1. Y aquí aparece entonces un sistemita de dos ecuaciones de primer orden, con sus condiciones de inicio, ¿no? Interpretadas ahora en las variables U. Bien, esa es la metodología que vamos a seguir para nuestro trabajo con rango de cuarto orden. Veamos, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos este ejemplo. Vamos a hacerle el seguimiento. Tenemos y derivada segunda en función de t, ahora llamado t a la variable del dominio, más seno de t por, fíjense aquí un coeficiente variable con t, ¿no? Seno de t por y' de t, igual a la función que ahora es exponencial, e a la t. Las condiciones de inicio son en el punto 0, y sub 0 vale menos 1, y y' en 0 vale 1. Con el paso h igual a 0,1, estamos adoptando un h, tenemos que adoptarlo para poder dividir el dominio en puntos. Calcule y evaluado en 0,1
y y evaluado en 0.d. O sea, tenemos que dar dos pasos, ¿no? El primer paso que nos lleva de 0 a 0,1 y el segundo paso que nos lleva de x01 a 0,2. Entonces veamos cómo resolvemos esto. Esta es la ecuación diferencial, derivada segunda de y respecto a t dos veces igual a t menos seno de t por y' de t. Hemos despejado la derivada de mayor orden, en este caso derivada segunda de y. Construimos entonces nuestras funciones. U1 de t es igual a y de t y U2 de t es igual a y' de t. Entonces, como ya un sistema, aquí aparece un sistema de dos ecuaciones de primer orden, nos organizamos ya matricialmente. Entonces, nuestra función U que estamos buscando va a tener dos componentes. U1 de t, que es igual a y U2 de t, que es igual a y'. Bien, ahora derivamos la U. U'1 entonces es y', ¿no? Y' de t. Y U'2 es y segunda de t, que es igual a la t menos seno de t por U2 de t, ¿no? ¿Por qué por U2 de t? Porque y' está aquí en y segunda. Déjenme ver. La primera derivada es y' de t. La primera derivada es y' de t. Pero y' de t es U2, entonces queda U2. Aquí lo estoy escribiendo, quedaría, aquí debe escribir igual a U2 de t, ¿no? La primera componente en la primera derivada del vector U. Luego tomo la segunda derivada, tengo la derivada de U2. La derivada de U2 es igual a la función, fíjense, U2 era igual a y', ¿no? En su derivada es igual a y segunda, pero y segunda es igual a y a la t menos seno de t por y primera, ¿no? Por y primera, pero y primera es U2. La primera derivada de y es U2, entonces aquí por eso aparece el U2. Bien, ¿todos entendieron esta partecita? Esta parte es clave, cómo yo transformo la ecuación diferencial de segundo orden en un sistemita de dos ecuaciones diferenciales de primer orden en la variable 1. Fíjense, lo voy a repetir de nuevo para que quede claro. Definimos U1 de t como simplemente y de t y U2 de t como y' de t. Y entonces derivamos. U'1 va a ser y', pero y' de t es igual a U2 de t. Entonces esto aquí me faltó escribir que U'1 de t es igual a U2 de t, que es lo que acá, así, aquí lo escribí así como la primera componente, ¿no? Del vector U'. Luego derivo U' respecto a t y me queda derivada segunda de y, que es igual a y a la t menos seno de t por y' de t. Pero y' de t es igual a U2 de t. Entonces me queda U2 de t. Y ahora escribo esto matricialmente, ¿no? Tomo U' de t como la derivada de este vector, es decir, las derivadas de U1 y de U2, ¿no? La derivada de U1 es y' de t, que es U2 de t, y la derivada de U2 viene a ser e a la t menos seno de t por U2 de t. Y ahí está f, esto es f, que depende ahora de U1, depender de U2 solamente en este caso particular. Ahora las condiciones iniciales, como U es igual a y, entonces U1 es igual a y, U1 en 0 vale y en 0, ¿no? Que es menos 1. Esa es la condición de inicio. Y en 0 es menos 1. Y y' en 0 es 1. Pero y' es igual a U sub 2. Entonces, la condición de que y' sea 0 es la condición de que U2 ahora en 0 no es 0, es 1. Y' en 0 es 1. Entonces, U2 en 0 es igual a 1. Entonces, esas son las condiciones de inicio. U1 en 0 es igual a menos 1
y U2 en 0 es igual a 1. Entonces vamos a calcular el primer paso. Queremos calcular ahora y en 0, 1 a partir del conocimiento de y en 0 y y' en 0 que valen 1, menos 1 más bien y 1, ¿no? Bien. El valor de inicio, este exponente que le coloco al vector U, es el orden del paso, ¿no? Estamos al inicio del dominio, entonces no se dio ningún paso, ponemos 0. U0 va a ser igual a los valores de inicio, al valor de U1 en 0, que es menos 1, y el valor como segunda componente de U2 en 0, que es igual a 1. Entonces, ahí estamos comenzando, ¿no? Hacemos la corrección de T y de U. Tenemos que corregir estos valores, este valor que estoy tomando en el inicio. Para el cálculo de K1, fíjense ahora, vamos a poner acá la fórmula de Runge-Kutta. Para el cálculo de K1 se toma F en el valor de inicio y del paso, ¿no? Que es pues estamos yendo al valor de yn más 1, entonces estamos dando el paso de yn a yn más 1, ¿no? En la fórmula. K1 no tiene corrección acá, fíjense, F se evalúa en el inicio del paso. Entonces acá vamos a evaluar F en el inicio del paso. Entonces el T, la variable del dominio, va a ser T0 igual a 0, no hay ninguna corrección, su valor de inicio. Y el U corregido va a ser propio U0, no hay ninguna corrección, como le indica K1 acá en la fórmula de Runge-Kutta, ¿no? No se corrige el xn, queda xn, no se corrige el yn, queda yn. Son los valores de x y de y en el paso anterior, que en este caso es al final del paso anterior, que es como estamos en el inicio, es el valor U0, ¿no? El valor t igual a t0 y el valor u corregido igual a U0. Bien, y ahí comenzamos a evaluar la expresión de f corregida, ¿no? F depende de U2 como primera componente y de esta otra expresión que es a la T menos seno de T por U2 de T, ¿no? Y metemos los valores que ya conocemos de T corregido y de U corregido. Entonces vamos a tener primera componente U2 de T. Esto es la segunda componente 1. Aquí está. U2 es la segunda componente de mi vector U corregido, que es 1. Eso va como primera componente de F. La segunda componente es la expresión de E a la T menos seno de T por U2 de T, evaluado en T corregido, que viene a ser a 0 simplemente. Entonces esto va a ser E a la 0 menos seno de 0 por U sub 2 de 0. Pero U sub 2 de 0 es igual a 1. Entonces queda menos 1 por seno de 0. Y seno de 0 es 0. Entonces esto va a quedar 1 primera componente, e a la 0, 1 segunda componente. Entonces ya tengo F corregido, ¿no? La expresión de la derivada corregida. Ahora veamos qué hacemos luego. Multiplico por h esa derivada f corregida, lo multiplico por el paso h y obtengo K1. Obtengo K1 ahí. Entonces me voy acá. Entonces K1 va a ser h, que es 0,1. Fíjense que ahora K también, igual que F, ya no es un número, sino es una matricita 2 por 2, porque estamos resolviendo un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces tengo acá K1 igual a 0.1 por 1, 1, que es el valor de F corregido, y eso queda 0,1 y 0,1. Entonces ya tenemos K1 calculado. Ahora vamos a calcular K2. Veamos qué dice Runge-Kutta. Esto lo tienen que imprimir y tener a mano. K2 va a ser H, otra vez, multiplicado por F corregido. F corregido se obtiene corrigiendo X, sumándole un medio de H, el paso anterior, que es 0 en este caso, en nuestro ejemplo, se le suma un medio de H. Y al YN, que es el Y0 de nuestro paso en el inicio, el valor de Y en el inicio del dominio,
se le suma un medio de K1 que ya tenemos calculado, ¿no? Entonces aquí estamos corrigiendo el X, la variable, que en nuestro ejemplo es T, y aquí la función Y. Bien, volvemos acá. Entonces, para K2 hay una corrección. TC es T0, que vale 0, más 0,5, que es un medio de H, ¿no? Queda 0,05. Ese es el valor de T corregido que entra en nuestra fórmula. Y UC, el valor de U corregido, va a ser el valor U0 inicial, que era menos 1,1, más 0,5 de K1. 0,5 de 0,1,0,1, ¿no? Entonces nos va a quedar 1 más, menos 1, estaba en un 0, más el 0,5 de K1, que es 0,1,0,1, nos queda menos 1 más 0,05 y 1 más 0,05. Al multiplicar por 0,1,05, ¿no? Y entonces nos queda el U corregido como menos 0,95 y 1,05. Entonces entramos con esos valores en F y obtenemos la derivada corregida ya. La derivada tiene su fórmula acá, ¿no? U2 de t y e a la t menos seno de t por U2 de t. Entonces veamos, U2 de t corregido es 1,05, 1,05. E a la t, el t corregido es 0,05, queda e a la 0,05, ¿no? Menos seno del t corregido, que es 0,05, por U2. U2 corregido, que es 1,05. Ahí está, por 1,05. Entonces, con los cálculos quedan estos números, y entonces K2 se obtiene multiplicando FC por 0,1, ¿no? H por F corregido. Me quedan los resultados acá, ya está K2 como vector, ¿no? Bien calculado, ahora K2 pasamos a calcular K3. Para K3 se usa la corrección siguiente. Se corrige N igual que en el que K2, se le suma al valor de X en el inicio del paso un medio de H, y a Y en el inicio del paso se le suma un medio del K2 que ya fue calculado. Esa es la corrección que se... Entonces T corregido para evaluar K3 va a ser igual, T0 es 0,5 de H, 0 más 0,5 de H, nos queda 0,05, ¿no? U corregido va a ser igual a U0, que es menos 1,1, más 0,5 de K2, que ya calculamos acá K2, ¿no? Lo multiplicamos ahora por 0,5 y lo sumamos con el menos 1. Entonces aquí tenemos el resultado de U corregido. Menos 0,9475 y 1,049939, etc. Con esos valores corregidos entramos a la fórmula de F. Entonces aquí tenemos U2 corregido, que es 1,049, etc. Y abajo tenemos E a la T corregido, que es 0,05, menos seno de T corregido, que es 0,05, por el U2 corregido, que es 1,0499, etc. Nos queda esta expresión, y K3 es H por F corregido. H, que es 0,1 multiplicado por este vectorcito, nos da este valor de K3. Finalmente, K4. Se trabaja de la misma forma, hacemos la corrección para K4. Ahora el valor de la variable del dominio se corrige ya no con un medio de H, sino con H completo, y el valor de la función en el inicio del paso se lo corrige sumándole no la mitad de K3, sino K3 completo. Entonces eso es lo que hacemos para corregir acá. Entonces T corregido es T0 más H, H es 0,1, entonces 0 más 0,1 queda 0,1 el T corregido. U corregido va a ser U0, que es menos 1,1, más el K3 que ha sido calculado en el paso anterior, en la situación anterior, acá está K3. Le sumo este K3 y me queda menos 0,895, etcétera, 1,099879, etcétera. Ese es el U corregido y aquí tengo el T corregido. Entro a F y obtengo F corregida también. Aquí tenemos el U2, que es 1,09987, y en la fórmula del segundo término de F, E a la T corregido, que es 0,1, por seno de T corregido, que es 0,1, por U2,
corregido, que es 1.09987, etc. Nos dan estos valores, y entonces K4 es H por F corregido, ¿no? Y obtengo K4. Una vez calculado K4, entonces ya calculo el incremento en la variable U como vector, ¿no? Va a ser un secto de U. A ver, veamos la fórmula bien acá. La fórmula Runge-Kutta nos dice que va a ser el valor anterior. Aquí está. El valor siguiente de Y es el valor anterior de Y más un secto de K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Esa fórmula la aplicamos acá, pero con las variables de funciones 1. Entonces, va a ser un secto de K1 más 2K2 más 2K3 y más K4, que ya han sido calculados, ¿no? Entonces da como resultado acá esto. Esos son los incrementos. Ahora, el U en el primer paso, el U1 va a ser el U del paso anterior más ese delta U. Entonces va a ser menos 1, 1 más el delta U y me queda acá. Estos son los valores en el primer paso. El valor de U1 y el valor de U2. Interpretamos U1 como el valor de Y. Este sería el valor de Y en 0.1 y U2 se interpreta como la primera derivada de Y, tendría este valor, 1,09984. Entonces ahí termina el primer paso. Nos quedan solo 2 minutos. Entonces, para ir al segundo paso, vamos a ver solo la parte inicial porque después lo demás es exactamente lo mismo. Lo que cambia acá para el segundo paso es que ya no tenemos U0, tenemos U1. U1 sustituye a U0. Llegamos al inicio del primer paso, del segundo paso más bien, con U1 y ya no con U0. Entonces, U1 es el dato de inicio para el segundo paso y el T0 ya no es el T0 anterior, es el 0,1. Ahora iniciamos en 0,1 porque se acabó el primer paso completo, entonces T terminó siendo 0,1 y U terminó siendo U1. Entonces, a diferencia del cálculo en el paso 1 que iniciamos con el U0 de menos 1, 1 y con el TC que igual a T0 igual a 0, ahora para el paso 2 iniciamos con el U0 que ahora es 1 y con el T0 que ahora es 0,1, que es el valor de T al final del paso anterior, ¿no? Y volvemos a hacer las correcciones, ¿no? Para el primer paso, para K1, en el segundo paso más bien, para K1 no hay corrección, se mantiene el TC igual al T0, que es 0,1 ahora, y el UC igual al U1, que fue el último valor calculado antes. Y entonces metemos en la fórmula de la derivada, que es la F como vector, y obtenemos esta expresión de esa derivada, ¿no? Con la fórmula. Y entonces calculamos K1 multiplicando esta expresión de la derivada por H. Ya tenemos K1. Para ir a K2 ya corregimos el TC al T1, que ahora es 0,1, se le suma 0,5 por H. Y para el UC al U1, que es este valor de inicio ahora de segundo paso, se le suma 0,5 de K1 que ha sido calculado ahora como este valor anterior. Y obtenemos este como U corregido. Metemos en la derivada, obtenemos la derivada corregida, y la derivada corregida la multiplicamos por 0,1 para obtener K2. Y ahí vamos al cálculo de K3. De nuevo, la